Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así Marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición, qué placer estar con ustedes. Me da muchísimo gusto el poder estar este tiempo. Quiero invitarles para que tengamos un momento de oración. Amado Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo maravilloso que nos regala. Gracias, Dios, por la vida de los pastores, sus familias, las iglesias, los hombres y mujeres que te aman y te sirven en Nicaragua y el resto del mundo. Quiero poner en tus manos a nuestros misioneros que han sido enviados desde Nicaragua a distintas partes de la tierra, Señor. Cuídalos, bendícelos, protégelos, Dios. Gracias por lo que ha ocurrido durante toda esta semana, la cumbre, las actividades de misiones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y gracias por todo el quehacer de la iglesia, de los distritos, en todo el territorio. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Tenemos con nosotros esta mañana al misionero John Gallagher, quien ha sido por años una persona clave en el tema de la educación teológica para América Latina. Y en estos días tuvimos la bendición de tenerlo como exponente en la cumbre educativa celebrada en el país. Nuestra tercera cumbre celebrada en el país, y damos gracias al Señor por tenerle con nosotros. Además, él es el director del Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios para América Latina. Siervo, Dios me lo bendiga. Bienvenido al programa. Gracias, hermano Roberto. Siempre es una bendición verlo. A mí me gusta la gente que se enfoca en algo, y tengo años de verlo en las cumbres y siempre aportando a la educación, que no es fácil, porque la educación es una historia que nunca termina. Hay que seguir formando obreros, y me gustaría que nos dé un poquito de su trayectoria en el servicio de la obra del Señor. Hay muchos obreros nuevos, hay muchos pastores, maestros que están sirviendo de tiempo reciente, y siempre es una bendición hablar con gente con trayectoria sirviendo en la obra del Señor. Y me encantaría que nos dé un poquito en unos segundos, unas pinceladas de su trayectoria ministerial. Sí, claro. Bueno, es un gustazo estar con todos ustedes y con el hermano Roberto. Yo cuando tenía 16 años, en un culto, tomando decisiones de mi estudio futuro, sentí que Dios me estaba llamando. No solamente al ministerio, pero para estudiar la palabra y prepararme. Y cuando estaba en el instituto bíblico me enamoré de la palabra, me enamoré del estudio de la palabra, inclusive del texto bíblico, los textos originales. Y a los 21 años yo me senté a escribir un día en mi diario personal. Disculpe que le interrumpa, Sí. Es interesante ese detalle. Okay. Porque generalmente muchos de los que estudian Biblia estudian para pasar la materia. Esa es una historia, pero la otra es enamorarse de la palabra de Dios. Sí.
tuve varios profesores que apasionados por la palabra, les encantaba y eran inteligentísimos, y yo dije, yo quiero ser así. Hasta el día de hoy varios son mentores míos, hasta el día de hoy. Ya me gradué del Instituto Bíblico hace 34 años y todavía algunos de ellos me marcan la vida. Y me pusieron de profesor asistente con la profesora de griego, estaba llevando griego. Y yo ayudando a enseñar un poquito, estaba en la iglesia local enseñando preadolescentes, escuela dominical. Y entre esas dos cosas, yo sentí que Dios me estaba llamando a la enseñanza. Obviamente siempre uno pastorea a la gente. Pero después, allá en Estados, después de salir del instituto, el Señor nos desafió a un grupito para plantar una iglesia nueva en el centro de la ciudad de Chicago. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 21 años. 21 años. 21 años. Me lancé, conseguí trabajo en una fábrica de tortillas con una empresa mexicana en Chicago, y en las noches, los fines de semana, tocando puertas, recogiendo niños. Y en ese tiempo el Señor fue como esclareciendo mi llamado. Estaba dirigiendo alabanza, siempre he sido músico, y sirviendo y recogiendo niños, pero el Señor me estaba llamando más y más a la enseñanza. Y un día, cuando tenía 21 años, me senté y escribí, para cuando yo tenga 30 años, Dios me está llamando para haber terminado una maestría, para haber pastoreado, casarme, comenzar mi familia, ser misionero en otro país y estar enseñando instituto bíblico. Lo escribí cuando tenía 21 años. Cuando tenía 30 años, un mes me faltaba para cumplir 31. Estaba en Costa Rica, enseñando en el instituto bíblico, casado con mi familia, misionero. Y desde ese momento, mi llamado ha sido levantar obreros para la iglesia en América Latina y para tocar el mundo. Y después, unos 9 años después de terminar mi maestría, el Señor me puso en un programa doctoral que terminé hace muchos años, ya 13 años. También igual para servir al Señor, y mi estudio doctoral fue con hijos de pastores en América Latina. Cómo ayudar a los hijos de ministros en América Latina, qué es lo que sienten, qué es lo que viven y cómo ministrarles. Entonces siempre hemos tenido como dos vías paralelas: educación teológica y formación ministerial por una parte, y jóvenes, familias ministeriales, hijos de pastores por otra. Por supuesto, ese doble enfoque al final se complementan. Muchísimo. Lo uno aporta a lo otro. Sí. Qué lindo, qué lindo. Estamos hablando de toda una vida, y en este momento, bueno, un detalle, el tema del trabajo con los muchachos, ¿eso es a través de Castillo del Rey o es la propuesta de...? Entonces, cuando yo llegué a Costa Rica, la Iglesia Nacional me había solicitado, lo dijeron de esta forma: queremos que el próximo misionero que venga aquí a Costa Rica sea que hable español, que esté casado, que tenga experiencia trabajando con hijos de ministros y que esté dispuesto a trabajar con nuestros hijos de pastores, porque estamos perdiendo una generación. Así me lo dijeron. Entonces, cuando llegamos a Costa Rica, ya habían hecho un grupito para trabajar con los hijos de ministros. No era relacionado con Castillo del Rey, pero tenían bien claro que Donald Triplett y el modelo de Castillo del Rey de El Salvador y Nicaragua también incluía trabajar con PHs, con los pastores hijos. Entonces fue un modelo, hemos compartido muchísimos recursos y apoyo durante los años. Y ahora, a nivel de FRAMAD, la red de Asambleas de Dios de América Latina, tenemos una red de ministerios de hijos de ministros, que ya son 14 países que tienen ministerios activos de hijos de ministros. Vengo llegando de Colombia, de un retiro de hijos de ministros, hace poquito. Qué bonito. Allá. Qué bonito. Bueno, me bendicen. Yo soy hijo de pastor también, y sé lo necesario que es un ministerio de eso. Así es. Cuando mi papá era pastor, no existía una alternativa como esta, y cuánto hubiera deseado que existiera una forma de ayudar a los muchachos en ese tiempo.
Y bueno, qué lindo esa experiencia. Y luego, ¿cómo llega a trabajar con el Servicio de Educación Cristiana? Interesante, porque el camino fue por hijos de ministros. Cuando yo estaba terminando mi doctorado, en Costa Rica estábamos con varios proyectos de hijos de ministros y no había Ministerio Nacional de Jóvenes. Entonces me metieron a ser coordinador de formación de pastores de jóvenes en Costa Rica. Y a través de eso me metí a una red internacional de ministerio juvenil y todos los países decían: necesitamos un plan de formación de líderes de jóvenes en los institutos. Entonces cuadramos un plan y yo me fui a pelearme con la gente del SEC para que nos dieran permiso para meter ministerio juvenil en los institutos bíblicos. Y cuando yo fui, di la presentación, hablé con ellos, me dijeron: ¿y no quiere colaborar con nosotros? Me pescaron los del SEC y me metí a colaborar con la Asociación Teológica y he ido colaborando, enseñando Zoom, enseñando con la maestría de Global y Zoom y eventualmente ayudando en la dirección del SEC. Entonces me metí por esta cuestión de trabajo con jóvenes porque son uno solo, lo que usted dice, son muy relacionados. Dios tiene siempre distintas formas de llevarnos a donde Él ha propuesto llevarnos. Sí. Y hablando un poco acerca de la experiencia aquí en el país, en realidad creo que la obra nacional, el liderazgo en el país, está consciente que necesitamos equiparnos. Y debo admitir que en el país tenemos excelentes pastores, buenos predicadores, buenos evangelistas, pero también sé que los desafíos que tenemos están por encima de nuestras capacidades. Siempre. Y por lo tanto creo que su presencia aquí en el país es altamente valiosa, apreciamos su presencia. Sé que para estar con nosotros tiene que hacer un esfuerzo por las múltiples tareas que tiene la educación en distintas partes, pero que quisiera escuchar su perspectiva, qué ve aquí en el país con respecto a este desafío que tenemos con la educación. Claro, claro. La verdad, estuve tan contento cuando me invitaron para venir acá. Tenía años de no venir a Nicaragua, pero aprecio demasiado al pastor Pedro Pablo y al hermano Ángelo. Estuve con ellos en marzo y me dijeron de una vez: por favor, venga en agosto. Y ahora viendo ese salón grande, lleno de profesores actuales y tal vez en potencia. Prospectos, sí. Directores de los institutos. La tarea que ellos tienen es complicada, muchas veces es difícil. Y tener una oportunidad de invertir en ellos, la verdad felicito al Consejo Nacional de Educación Cristiana y de la obra de Asambleas de Dios, porque esta es una inversión importante y requiere mucha energía, requiere planificación, y no es fácil sacar esto, pero estoy viendo un espíritu muy lindo, viendo gente que quiere aprender, que quiere crecer, que necesita motivación y hasta ministrarlos, porque solamente porque sean profesores de instituto bíblico no significa que no tengan también desafíos personales, dolor, necesitan un refrescamiento, que el Señor los toque en el corazón, y yo creo que eso estamos viendo también de una forma muy linda. Entonces todo eso es importante. Herramientas técnicas educativas también siempre hay que darlas, darles una visión clara de la tarea, y los felicito, la verdad, porque con el Consejo han hecho un lindo trabajo con este Congreso. Sí, y yo admiro y aprovechamos ver el programa para felicitarlos. Aquí hay gente de Puerto Cabezas, el otro extremo de la ciudad, del país, y también de El Rama, de Huapí, Puntos Leanos, de Río San Juan, de casi todo el país. Al verlos, como los conocemos a todos, entonces digo, qué maravilloso. Eso implica tiempo, eso implica dinero, porque también hay que invertir, pero creo que la presencia suya
también es altamente significativa, pues se trata de la persona que está a cargo de la tarea, la responsabilidad de aportar recursos. El plan básico que nosotros tenemos es una propuesta que viene de parte de ustedes, pero que también se conforma en las consultas que se tienen con todos los directores de todos los países, los superintendentes, y creo que todo eso es valioso. Que Dios lo bendiga, que Dios lo esté gozando, y como no lo tenemos siempre aquí, una palabra final para toda la pastoral del país, para los estudiantes que este año iniciaron. Tenemos muchos alumnos en el país, los que se van a graduar este año y los que están en los distintos niveles, en la iglesia local, la importancia que tiene que dediquemos tiempo a prepararnos para hacer la tarea. Sí, sí, gracias. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer. Si uno está predicando 1 o más veces por semana, debería estar estudiando, creciendo, leyendo libros. Yo necesito mantener la fuente fresca, no solamente de ideas, pero también el corazón y la parte espiritual. Entonces, los que estamos en el ministerio necesitamos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir metidos en la presencia del Señor, seguir desafiándonos a nosotros mismos, seguir desarrollando amistades de confianza con personas que nos pueden ayudar y que pueden ser apoyo. Todo eso es una parte también del proceso de crecimiento ministerial. Entonces los animo a que sigan buscando duro del Señor y estudiando de la palabra y leyendo buenos recursos para crecer en nuestro entendimiento de este mundo y el plan de Dios para nosotros. Gracias. Esta ha sido una entrevista que aprecio muchísimo con el doctor John Gallagher, quien es el director del Servicio de Educación Cristiana de la Asamblea de Dios para América Latina. Gracias, doctor. Gracias, por su presencia hermano entre Roberto. nosotros. Bendiciones. Continuamos con este subprograma Sin Marcha en la Asamblea de Dios, y esta vez nos hemos dado la bendición de tener a siervos que tienen una tremenda incidencia en la obra del Señor a nivel del mundo. Esta vez tenemos con nosotros, yo creo que por segunda vez en este programa, tercera vez. Al pastor Alejandro Fernández, quien es el director de Hacedores de Discípulos, bueno, a nivel internacional, y es parte de la Asociación de Evangelismo Internacional. Bueno, hemos tenido al jefe con nosotros, al misionero Hans, que igual son gente apasionada por darle cumplimiento, ayudar a la iglesia para que cumpla con el mandato que el Señor nos ha hecho. Porque en realidad, hacer discípulos no es un invento de última hora, siempre ha estado en la Biblia, solo que la gran comisión, como hemos dicho en otros momentos, también es la gran omisión. Mucho hacemos y lo que a veces menos hacemos es lo que Dios nos mandó a hacer. Admiro mucho la pasión con que Alejandro hace la tarea, y de forma particular la manera como él ha insistido, y gracias por eso, en ayudarnos a encontrar la forma de poder conectarnos con los recursos que la Asociación de Evangelismo Internacional ha puesto a nuestra disposición. Un saludo, Pastor Alejandro, a nuestro hermano. Bueno, Nicaragua, Dios te bendiga, un gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Realmente yo me siento muy bienvenido cada vez que llego. El pueblo nicaragüense tiene una gran hospitalidad, una cordialidad superlativa,
y además tenemos una deuda de gratitud con Nicaragua, que han invertido misioneros por un largo tiempo en nuestra tierra, en nuestro lindo país, allá en Uruguay, y así que estamos muy bendecidos de estar con ustedes colaborando y siendo bendecidos también. Qué bueno, gracias. Sí, es cierto. Hemos tenido, y en la actualidad, tenemos presencia siempre, no igual, pero sí la hemos tenido. Así que damos gracias a Dios por eso. En estos días hemos estado aquí en la cumbre, y la cumbre arrancó con una convocatoria para cumplir con la tarea de motivar e incentivar y de alguna forma también equipar a la iglesia. Me gustó mucho el detalle, porque en la cumbre estaban invitados todos los directores de lo bíblico. ¿Por qué, Alejandro, insistir que tenemos que capacitar a los directores de lo bíblico? Mira, en primer lugar, los directores de los bíblicos se supone que son discípulos de Cristo. Y a los discípulos los tenemos que perfeccionar. Para eso estamos, según Efesios 4:11, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, siempre hay algo para mejorar. Escuchábamos a John Gallagher hace un rato, el director de educación para América Latina, decir la necesidad de tener procesos de educación continua, y creemos en eso. El director tiene que ser, sin lugar a dudas, un ejemplo virtuoso dentro de su institución, de un estilo de vida que refleje la Gran Comisión. ¿Y por qué decimos la Gran Comisión y personalmente reflejarlo? Pues precisamente porque Jesús no le llamó la Gran Comisión. Ese fue un subtítulo que pusieron los editores bíblicos hace 300, 400 años. Pero la realidad es que es un mandamiento. Y Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mayor y más grande de todos los mandamientos, que la Gran Comisión, como le llamamos, surge después de la pregunta que le hicieron los fariseos. Los fariseos le preguntaron cuál era el mayor de todos los mandamientos, y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero le agrega y dice: y el segundo, semejante a esto, y lleva el segundo al primero también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo interesante es que nosotros hablamos de que la cruz logra conjugar la ira plena de Dios con el amor amplio, eterno de Dios, perdonando y superando la condenación que el pecado había traído y que había producido la ira de Dios, mostrando ese amor superlativo que hace prevalecer la gracia y la misericordia por encima de la condenación, y se cumple, gracias al amor, a la gracia y a la misericordia, la justicia de Dios. De la misma manera, en la Gran Comisión se conjugan el amor a Dios y el amor al prójimo. El cumplir la Gran Comisión es el cumplimiento del primer y gran mandamiento. ¿Cómo es esto? Si Jesús es Dios y Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, el mandamiento que nosotros llamamos la Gran Comisión envuelve todos los mandamientos, porque dice: enseñándoles que guarden, que obedezcan todos los mandamientos que os he mandado. Y ahí está: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y además, al cumplir la Gran Comisión, nosotros estamos dedicándole tiempo al discípulo. Y nadie tiene mayor amor que en que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué es poner la vida? No es ese romanticismo de película del oeste donde uno se atraviesa delante de la bala, ¿no? O sea, poner la vida, la Biblia nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre, según la Biblia, son 70 años y en lo más robusto es 80. La Biblia nos define muy claramente que vida es tiempo. ¿Y qué hacemos con él? Si nosotros lo damos al prójimo, estamos amándole. No existe tal cosa como tiempo de calidad y tiempo de no calidad. El tiempo siempre es calidad, es un recurso que no se compra, no se reproduce y no se vuelve atrás. Entonces, cuando yo estoy invirtiendo tiempo en alguien, estoy dándole lo más precioso que tengo, porque es irrepetible y no puedo hacer otra cosa después con él. Es la vida. Entonces, el cumplir la Gran Comisión es necesariamente una forma
profunda, absoluta y comprometida de expresarle amor a Dios, guardando su mandamiento de cuidar al otro, y al otro, al prójimo, porque le estamos dando nuestra vida. Entonces, un director de seminario tiene que ser un ejemplo de esto. No podemos tener directores de seminario ni docentes de seminario que sean mecánicos, fríos y profesionales, porque formar discípulos no es industrioso, no es una industria. No es una máquina. No es una máquina, no hay procesos estandarizados. Podemos sí estandarizar los contenidos y decir esto lo tenemos que conocer, esto lo tenemos que conocer, porque vemos lo que Jesús recorrió. Y Jesús fue muy claro en ese mal llamado Sermón del Monte, que es la enseñanza del monte. Si leemos el segundo versículo del capítulo 5 de Mateo, dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí Jesús hace el resumen de todo el transitar que iba a ser su cátedra durante 3 años y medio. Entonces, si ese es el plan, ahí podemos tener sí una línea de conocimientos, pero no solo conocimientos, sino de habilidades, de diseño y perfil de carácter, de establecimiento de disciplina. Son elementos que no se pueden impregnar solo con conocimiento y a través de una clase teórica, sino que se manifiesta en un estilo de vida y una comunión permanente, continua, donde yo puedo corregir a mi amigo y donde mi amigo me puede exhortar a mí cuando me ve que yo estoy flaqueando, ¿no? Entonces, el docente y mucho más el director tienen que ser un ejemplo de esto. No podemos permitir que la psicología que entró en la iglesia en la década del 30, del 20, el 30, el 40, nos imponga que el ministro no puede ser amigo de los miembros de la iglesia. Porque eso no es Biblia, eso es Sigmund Freud y sus descendientes y sus discípulos. Pero los discípulos de Cristo tenemos que escuchar a Jesús diciéndonos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos, ya no los llamaré siervos. Entonces, caramba, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que poder llamar amigos a los miembros de nuestra congregación, tenemos que poder llamar amigos a los discípulos, que ya no le tendríamos que llamar tanto alumnos de un sistema, sino discípulos de un proceso. Por eso es que podemos decir que todo el pensum que servimos en el Instituto Bíblico, en este caso pues la cumbre de la Asamblea de Dios, sí. Pero hacer discípulos y hacer discípulos no es una encomienda para la Asamblea de Dios, sino para la Iglesia del Señor. Y de hecho lo estamos trabajando académicamente también con la Iglesia de Dios y con otras organizaciones, correcto. Las convenciones bautistas. Mira, yo creo que la clave está en entender de qué se trata hacer discípulos. ¿Por qué? Porque la tradición nos ha legado, por descuido, por no profundizar en algunos detalles de la Escritura, nos ha legado una idea de que hacer discípulos es preparar a alguien para el bautismo, o habiéndose bautizado, prepararlo para que sea diácono, o un discipulado para jóvenes para que se casen. En realidad no tiene objetivos de corto plazo o con metas y objetivos muy simplistas o reduccionistas. El hacer discípulos tiene un solo propósito, tiene un propósito profundo, eterno y glorioso, que es que Cristo sea formado en cada uno de los hijos de Dios. Cada uno de los que profesa que Jesús es el Señor, tiene que tener a alguien que lo ayude a lograr que, siendo Cristo el Señor de su vida, pueda impregnarse de tal manera en su esencia que Cristo sea visto en él. Y como dice Pablo, somos cartas vivientes. Mira, Gálatas 4:19, el apóstol Pablo deja muy claro cuál era el objetivo fundamental de su vida cuando trabajaba con los hermanos de la iglesia. Él les dice, mira con qué compromiso, hasta visceral lo expresa el apóstol Pablo, dice, por esta causa vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nuestro rol no es llenar de conocimiento o que puedan describir a Dios. Nuestro rol es que puedan reflejar a Dios en su carácter, en sus obras, en su amor, en su disciplina y en todo lo que vive cada uno de aquellos que decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Por eso es que la tarea de ser discípulo, que no es un evento, que no es algo circunstancial, no es un periodo de tiempo acotado. Es la tarea de toda la vida. Mira,
Jesús lo expresa de esta manera. No podemos hacer, ¿qué pasa? A veces yo siempre hablo de leer la Biblia al desnudo, o sea, desnudarla de sus capítulos, versículos, subtítulos y aún a veces hasta de los títulos de los libros. Porque Lucas nunca le llamó a su tratado el Santo Evangelio según San John. Él le llama tratado. ¿De qué se trata este tratado? De las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o a hacer y a decir. Lo leemos en Hechos 1:1. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión, lo que llamamos la Gran Comisión, que es el Gran Mandamiento, Mateo 28:19, en el versículo 20, que es inmediatamente después y en la misma línea de pensamiento, Jesús le dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Un hacedor de discípulos no se desentiende de su discípulo. Una vez que entramos en un proceso de amistad cristocéntrica, donde yo edifico la vida intencionalmente de mi discípulo, y soy edificado no accidentalmente, sino porque mi discípulo va a tener preguntas que yo no me hice, mi discípulo va a vivir circunstancias que yo no he vivido, mi discípulo tiene una historia que yo no tengo, me fuerza, me obliga, me impulsa, me compromete a yo meterme en la Escritura y tener una búsqueda de Dios para poder facilitarle a Él el entendimiento de cosas que yo no había investigado jamás. Y ahora me ayuda y me edifica y me hace crecer a mí. O sea, el hacer discípulos produce una edificación mutua. Pero eso no se termina a los 3 meses que terminó un librito, un curso, un programa, un plan, un tema. El ejemplo que a mí me gusta poner es el de mi mentor, el doctor Billy Hanks. Él fue discipulado por Billy Graham. El doctor Billy Graham, cuando estaba, los médicos le dijeron que estaba para morir, tenía una hemorragia intestinal que no la podían parar. Los médicos, después de hacerle muchas transfusiones y sostenerlo y tratar de extenderle los días, le dijeron: doctor Graham, parece que no, Dios lo quiere en casa. Billy Graham lo llama a Billy Hanks, lo hace venir al hospital junto con sus hijos cuando entra al cuarto, Billy Graham lo llama, lo acerca y le dice: cuéntame el reporte, cómo vamos haciendo discípulos en las naciones. Y llevaban más de 50 años en este vínculo, ¿verdad? Y se llamaban cada 15 días. Que de pronto la gente lo ve a él como un predicador de multitudes. Sí, exacto. Lo que uno ve es lo que nos muestran las imágenes, las redes. Pero Billy Graham era un hombre del tú a tú, de estar con sus discípulos, con sus seguidores. Tenía un brazo derecho y brazo izquierdo, era T.D. Wilson y Grady Wilson, y con ellos compartían muchísimo en sus vidas. Billy Hanks, desde hace más de 50 años, él tiene un vínculo permanente con Robert Coleman, que hoy tiene 94 años, Billy Hanks tiene 81, y se llaman cada 15 días. Rob Barnett, que anda arriba de los 80 también, se llaman y se conectan y se preguntan. Cuando fue el avivamiento de Asbury, este despertar que hubo en Asbury recientemente, Billy Hanks lo llamó a Robert Coleman. Porque Robert Coleman fue docente en Asbury por muchos años. ¿Cómo podemos ayudar a estos que están en esta linda experiencia, esta renovación, a los estudiantes? Y ahí Robert Coleman le dio sus consejos. O sea, podemos estar aprendiendo siempre de aquel que tiene un poco más de experiencia, porque no nos olvidemos que para ser discípulos lo único que necesitamos es estar 1 metro adelante del otro en la vida espiritual, o medio metro, 1 centímetro. Porque yo le puedo decir: mira, yo hasta acá llegué, mira, hasta acá vení por acá. Pero mientras él va llegando, yo voy teniendo otra experiencia, otro conocimiento, otras cosas que me permiten ir creciendo y bueno, nos aventajamos unos a otros en la vida muchas veces. Y a veces es al revés, el propio discípulo crece más en determinadas áreas, como nos ha sucedido y he escuchado acá en esta cumbre preciosa, y en Costa Rica también. Una hermana que dice: mire, dice, a mí me da vergüenza porque cuando he ido a estudiar la maestría me he encontrado con un profesor que fue alumno mío en el seminario y él lo primero que dijo: yo tengo que aprender de esa señora que está sentada ahí, que es mi mentora, ha sido mi docente. Pero así Cristo nos ha permitido en esta interacción y en estas distintas experiencias mantener esto que nos debe unir siempre, que es el vínculo de una amistad centrada en Jesucristo.
No podemos ver discipulado como algo mecánico, como un curso, como un programa. De hecho, Jesús no usó nunca la palabra discipulado. La palabra discipulado es de reciente etimología, 300 años tendrá, y se refiere a, bueno, alguien sacramentó la enseñanza bíblica y la llamó discipulado, pero en realidad ser discípulos es mucho más que enseñar. El hacer discípulos, enseñar es impartir conocimiento, ¿no? Pero el hacer discípulos trabaja el carácter, trabaja la disciplina, trabaja el desarrollo de las habilidades espirituales, trabaja el compromiso, trabaja la constancia. O sea, hay muchos elementos que no se pueden desarrollar adentro de una aula. Por eso es que de pronto podemos tener un excelente alumno que saca 100 en clase, que es graduado con honores, pero que al final deshonra a Cristo. Es correcto. Su estilo de vida después no condice con todos los conceptos intelectuales. Mira, te lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. Nosotros invitamos a alguien, un amigo, que viniera a dar las charlas sobre familia cristiana, porque quería darle una oportunidad, un hermano que estaba pastoreando, estaba desarrollando su ministerio de una manera normal, y realmente cuando abría la boca hablaba palabra de Dios. Un hermano que tenía un conocimiento, pero poco tiempo después que terminó de traer esta instrucción, que hicimos un par de talleres, nos encontramos con que descubrimos que había inconsistencias muy serias en su vida. Y si yo las hubiera conocido no lo hubiera traído a dar los talleres. ¿Por qué? Porque trajo desdicha a su hogar, a su familia, perdió el ministerio. Y son cosas que suceden. Nosotros tenemos que ver que, bueno, hay un libro que dice, la iglesia es un lugar de pecadores, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de ser cada vez más consistentes, depurar en nuestra vida aquellas cosas que no están bien. Pero para eso es que necesitamos ese amigo, porque a veces nos volvemos, no voy a decir llaneros solitarios porque no andamos en el llano, pero nos volvemos muy solitarios, muy introvertidos, y porque pensamos que compartir estas cosas con alguien más, primero nos va a exponer, nos puede quitar oportunidades, puede acarrear críticas, pero cuando yo tengo un amigo en quien confío, con quien sé que vamos a guardar nuestra intimidad, yo le digo, mira, estoy siendo tentado en esto. Jesús expresó sus tentaciones. O sea, ¿por qué sabemos a través de los evangelios que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás? Porque le compartió a los discípulos sus tentaciones. ¿Por qué sabemos que la tentación en Getsemaní, que nadie la ve como una tentación, pero Jesús estaba siendo tentado terriblemente cuando le dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa? Está tentado a no ir a la cruz. La misma propuesta que le estaba haciendo Pedro constantemente, ¿no? Desde que lo reconoció como el Señor y después dijo que tal cosa no te acontezca, y después le corta la oreja a Malco porque se lo querían llevar ya preso para la muerte. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad, pero nuestra vulnerabilidad la podemos expresar en un lugar o frente a personas que no son una amenaza para nosotros. Y la única forma de tener ese tipo de personas alrededor nuestro es forjar amistades centradas en Cristo, donde confiamos plenamente y decimos, mira, estoy con dificultades. Yo he tenido amigos que me han dicho, Alejandro, quiero que ores por mí, me ayudes. He tenido varias exposiciones a la pornografía que me han dejado mal. O sea, no las busqué, se me abrió una página, pero esas imágenes las tengo ahí, y orá por mí para que no caiga en la tentación de ir a buscar de nuevo eso. Y han sido francos. ¿Cuánto mejor estarían las cosas si cada hijo de Dios tuviera ese amigo en quien pueda confiar? Porque mejores son dos que uno. Porque si uno cayere, el otro le levantará. Pero aún antes de caer, si está resbalando, uno puede extenderle la mano para que no termine de caer. Y ese es el tipo de vínculos que en el amor fraternal Cristo nos modeló. Porque Él, y otra vez así lo dijo, no hay mayor amor que este en que uno ponga su vida por sus amigos. Y no dice por sus amigos perfectos,
dice por sus amigos, dedicarle el tiempo para corregir el error, dedicarle el tiempo para resolver los conflictos, dedicarle el tiempo para fortalecer aquello que se muestran como debilidades y lograr así edificar, consolidar y fortalecer el cuerpo de Cristo en toda su dimensión. Hacedores de discípulos está a la disposición aquí en el país y creo que es un hecho que debemos de aprovechar al máximo. Hemos tenido aquí ya a la hermana Yolivet con los materiales y claro, los líderes que se reunieron con el pastor Alejandro aquí en el contexto de la cumbre han hecho ya conexiones, pero eso está abierto para el resto que no estuvieron. Por supuesto, sí señor. De hecho, si es necesario, volvemos a hacer entrenamiento, volvemos a despertar a la visión. Pero hay algo que quiero destacar. Nosotros no vendemos libros. Nosotros tenemos un material bibliográfico que es una herramienta y no tiene más que versículos bíblicos con breves comentarios y algunas preguntas para hacer reflexionar y para ir construyendo esa actitud y esa disciplina que requiere el llevar adelante la tarea como Jesús la modeló y como nos propuso. Porque es interesante. Él cuando dijo vayan y hagan discípulos, ninguno de los 11 preguntó de qué se trata esto. Eran hombres vulgares, hombres comunes que entendieron de manera muy clara que no les estaba diciendo den este curso, les estaba diciendo hagan con otros lo que yo hice con ustedes. Entonces nuestro material no es para predicarlo, para enseñarlo, es un material que nos brinda una hoja de ruta, un camino con algunas tareas, con algunas lecturas, con algunas actividades que nos ayudan a impregnar nuestra forma de vivir con esas rutinas que se deben volver disciplinas. ¿Para qué? Para que se establezcan en nuestra vida como un patrón de referencia personal, pero de referencia también para otros. Entonces, si un día llegamos a no tener los libros, pero seguimos practicando eso, no tendremos ningún problema. Los libros están justamente para darnos estructura interna en esa propuesta. Así que estamos dispuestos a venir, a ayudarles, a acompañarles y con mucho gusto invertiremos tiempo y recursos para que cada creyente de cada congregación se transforme en un discípulo que produce fruto y que hace discípulos y se multiplica evangelísticamente. Gracias Alejandro, siempre es un placer tenerlo. Un gusto estar por acá y cuentan conmigo siempre. Gracias. Bendiciones. Como notan ahora, hemos tenido este programa lleno de invitados que son personas claves en el quehacer del reino del Señor. Esta vez tengo conmigo al pastor José Moisés Rojas Talavera, quien es ministro ordenado de las Asambleas de Dios, pero que también es el rector de la universidad. El doctor José Moisés Rojas Talavera ha hecho un trabajo extraordinario en la conducción de la universidad. ¿Desde cuándo, rector? 18 años atrás. 18 años conduciendo la universidad. De 2007. Si tuviera la oportunidad de volver a comenzar esta historia, estaré dispuesto a repetirla. Gracias, Pastor Roberto. Realmente es un gran desafío que Dios nos ha confiado y hemos trabajado arduamente durante toda esta trayectoria de años sirviendo al Señor, tratando de sacar adelante la universidad, pero no trabajando por la universidad en sí misma, sino más bien trabajando en la universidad para ponerla al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, al servicio del país. Sí, creo que eso lo tengo claro, la manera como conceptúa este rol. La universidad es un proyecto del reino de Dios. Y yo particularmente como presidente en los últimos, no recuerdo cuántos años, pero ya varios años, y miembro de la Junta desde que se inició la universidad, el ver cómo Dios
el testimonio de gente que Dios ha cambiado, eso es impactante. Claro, siempre hay gente que rehuye. Es indiferente a todo. Sí, así es. Pero es una bendición ver docentes, es decir, catedráticos, ver estudiantes, ver administrativos, rindiendo su vida al Señor. Creo que eso es extraordinario. Y también como la universidad ha venido aportando, inclusive el tema de plantación de nuevas iglesias, creo que todo eso es un hecho relevante. Sí, es que realmente la Universidad Martín Lutero es única en su género, porque es una institución creada por las Asambleas de Dios para servir a la nación, para servir a la iglesia, y lo hace desde varias perspectivas, porque por una parte estamos dedicados a desarrollar la ciencia, a formar profesionales, y estos estudiantes que atienden la universidad, muchos de ellos son evangélicos. Incluso muchos de ellos vienen a la licenciatura en teología, a las especialidades en teología, a la maestría en teología, donde hemos graduado 496 licenciados en teología. Esa cantera de hombres y mujeres que hemos cualificado en este campo neurálgico para el desarrollo de la obra del Señor, no tiene referentes a nivel de Latinoamérica. Entonces, por un lado hemos discipulado a esa gente, la hemos discipulado, la hemos preparado y lo seguimos haciendo. No solo a nivel de licenciatura, sino que en las especialidades, en la maestría, donde ya tenemos 5 ediciones con 56 maestrantes. Que también es un récord, Brian. Es un récord porque ya a ese nivel no es el montón de gente la que va a cursar una maestría, un doctorado. Entonces estamos aportando sustantivamente al fortalecimiento, a la preparación de maestros que sirven en los institutos bíblicos, que sirven en las iglesias. Y el hecho, disculpe, que los contenidos sean teológicos, bueno, teológicos y todo lo demás que exige la carrera, porque no solo estudian teología. Eso no significa que el rigor académico sea menor que cualquier otra carrera. No, es en igualdad de condiciones con las demás carreras, porque es una licenciatura debidamente reconocida, primero autorizada por las instancias de gobierno que regulan la educación superior en el país, y por ende tiene el reconocimiento y el respaldo del Estado nicaragüense con validez nacional e internacional. Entonces el rigor académico es igual que cualquier otra carrera que sirve la universidad o que sirven otras universidades. Eso es en el campo del discipulado, pero por otro lado, como usted lo decía, no todos los miembros de esta comunidad universitaria son convertidos al Evangelio. Entonces esa gente que viene a la universidad como docente o como estudiante que no conoce a Cristo, entonces tenemos la oportunidad de presentarle el mensaje de salvación y ganarlos para Cristo. Ámbito en el cual hemos tenido una linda experiencia ganando a mucha gente para el reino de los cielos. Y yo siempre digo esto, probablemente muchas de esas personas que hemos ganado para Cristo en la universidad, si no fuese a través de este medio, probablemente no hubiesen conocido al Señor. Entonces estamos discipulando por un lado, pero por otro lado también estamos evangelizando y ganando almas, mientras servimos a la nación formando hombres y mujeres en distintos campos del saber. Qué lindo, pues aprovechando su presencia aquí, hemos hablado ya en otro momento, ¿cuántos egresados tenemos de la universidad en otras carreras? La universidad ha aportado al país alrededor de 12.000 profesionales en las distintas carreras que sirve la universidad. Qué tremendo. En realidad es una enorme bendición y damos gracias a Dios porque en este caso lo hacemos desde varios puntos del país. Un esfuerzo que es enormísimo porque hay carreras en particular que demandan una gran inversión, sí, que en realidad si se hiciera en base a tasar el servicio con ganancias, no es rentable, no, es rentable. No tendría sentido hacer lo que hacemos. Lo hacemos con vocación de servicio realmente. Y hemos visto la mano del Señor obrando en la universidad,
proveyéndonos terrenos, edificios. Hoy las 12 sedes que tiene la universidad, todas cuentan con un terreno, y en 10 de ellas ya hay edificios que hemos construido con fines académicos para crear mejores condiciones y aportar un elemento también a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad. Así que Dios se ha movido maravillosamente, y como esta es su obra, Él también la sostiene y ha provisto para ella. Qué lindo. Y todas esas inversiones, mi amado rector, han sido con puro esfuerzo, porque en realidad los costos que la universidad cobra, los recursos que percibe el alumno, son relativamente pocos, y todo eso se retorna en inversión en las instalaciones que tenemos en todo el país, y damos gracias al Señor por eso. Y creo que es muy importante destacar que siempre en el presbiterio general, que se convierte como en una instancia donde rendimos cuenta. Cuando hablaba Alejandro de rendir cuenta, en realidad rendimos cuenta en todos lados, Sí. porque la universidad se somete al rigor de la ley. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, a las leyes del país, a las leyes de las instancias que regulan la educación superior, a las regulaciones del Estado de Nicaragua. Es decir, la tomamos en serio, tanto en el campo académico como también En las obligaciones. en las obligaciones. Rendimos cuenta a la comunidad universitaria, rendimos cuenta a la conferencia a través de distintas expresiones, el presbiterio, la asamblea general que desarrollamos cada mes de enero, y por supuesto a las instancias de gobierno. Entonces, para nosotros más bien la parada es más alta, porque hay varios frentes que tenemos que atender. Además de que le rendimos cuenta a la propia asamblea de la universidad, de la universidad, así es. Que está constituida legalmente ante el Estado de Nicaragua. Así que son varias instancias a las que tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Y por eso apreciamos y valoramos las oraciones del pueblo de Dios, ¿verdad? Sí. De las iglesias, Asamblea de Dios, y también a las que no son Asamblea de Dios, porque muchos de los pastores que egresan de la universidad, tanto en el campo de la teología como en las otras carreras, Sí. No son Asambleas de Dios. Distintas denominaciones. Y los tratamos en igualdad de condiciones. Bueno, rector, qué lindo. No sé si tuviese algo más que agregar. De manera particular me bendice mucho, puesto que sabemos que como Asamblea de Dios, esta es una expresión de servicio, si no la más, una de las más emblemáticas que tenemos, y que la cuidamos. Por eso tratamos de cumplir con todo lo que hay que cumplir, a fin de seguir aportando a la nación, y hacerlo, lo hemos hecho en puntos del país donde ha sido muy, muy difícil hacerlo. Ahora ya hay otras expresiones en esos puntos del país, pero lo hicimos, y lo hicimos de buena gana. Fuimos pioneros, sí. Y yo creo que la comunidad misma lo reconoce, Sí. ¿verdad? Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, estamos hablando de los informes, las cuentas que rinde la universidad. Es fácil uno como protagonista decir, hicimos las cosas bien, pero, y creo que es justo compartirlo con la audiencia también de Así Marchan Asambleas de Dios, con la iglesia en general, que esa calidad de la que hablamos, esas cuentas de las que estamos hablando, han sido verificadas y refrendadas por el proceso de evaluación externa a la cual ha sido sometida la universidad por segunda ocasión por parte de, antes el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, y ahora la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades. Y en el 2021 la universidad se alzó con una acreditación optimizada, con una nota de 98.3. Y ahorita en el proceso de acreditación institucional, la universidad obtuvo una nota de 97.7, que la ubica con una acreditación con nivel de excelencia.
Así que lo que nosotros decimos que estamos haciendo bien es refrendado por evaluadores externos imparciales a la universidad, y damos honra y gloria al Señor, y nuestro reconocimiento también a los distintos actores desde la Conferencia Evangélica Pentecostés, la Asamblea de Dios, la Asamblea General, la Junta Directiva y toda la comunidad universitaria, porque ese resultado, ese logro que hemos alcanzado es el resultado del trabajo y del esfuerzo conjunto de los distintos actores que intervienen para que la Universidad Martín Lutero sea una realidad en el país. Y también valoramos, rector, toda la Iglesia Evangélica, Asamblea de Dios. Nuestro mundo en la fe ha sido siempre vinculado con Asamblea de Dios. Las oraciones que gente que ni siquiera ha ido a poner el pie en ninguna aula de la universidad, cuando oran por las Asambleas de Dios, están orando por la Universidad Martín Lutero. Así es. Y aquellos que de forma directa en su agenda de oración está la universidad, lo apreciamos, lo valoramos. Esto no es del rector, esto no es del presidente de la Junta, esto no es de la Asamblea de la Universidad, esto es un bien del reino de Dios, de las Asambleas de Dios. Todos los bienes son de las Asambleas de Dios. Y está al servicio de la obra. Ahora mismo estamos desarrollando la cumbre educativa, donde en realidad esta actividad la está organizando la Universidad Martín Lutero desde la Junta Directiva, y obviamente articulado con las Asambleas de Dios, la Dirección de Educación Cristiana. ¿Y para qué estamos haciendo eso? Para aportar al reino, para seguir fortaleciendo las capacidades, trasladando herramientas, elementos a todo el claustro docente de los institutos bíblicos, porque también ahí necesitamos fortalecer las capacidades de los docentes para mejorar la calidad de la educación teológica en el nivel básico, en el nivel medio y en el nivel superior, como ya lo señalábamos antes. Gracias, rector. Que el Señor lo bendiga, que le siga dando fuerza para ponerle empeño a esta obra que Dios le ha delegado. Muchas gracias, Pastor Roberto, y gracias a toda la audiencia de Así Marchan las Asambleas de Dios, y como siempre le rogamos sus oraciones, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Espero que este día domingo usted la eche toda, haciendo que gente que no está vinculada con la iglesia pueda participar de toda la propuesta que Dios tiene para sus vidas. Que el Señor les bendiga, y será hasta el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.